Yo no vengo del ámbito de la documentación, ni gestiono ningún sistema, ningún centro de documentación. Entonces, lo que me gustaría aportar en este encuentro que estamos celebrando es otro punto de vista, es decir, el punto de vista de la otra parte, es decir, del investigador, en mi caso historiador del arte, que se pone a trabajar con datos, que empieza a tratar con datos y, por tanto, ¿para qué nos pueden servir los datos? Para hacer lo que nosotros tenemos que hacer, que es producir nuevo conocimiento, en mi caso, sobre la historia del arte o sobre el patrimonio cultural en general. Ese va a ser un poco el punto de vista que yo quiero desarrollar en el día de hoy. Por eso las reflexiones que quiero plantear y los resultados que quiero presentar en mi intervención de hoy se inscriben dentro de este proyecto de investigación, el proyecto Exhibitium, que es un proyecto de investigación financiado por la Fundación BBVA. Tuvimos la suerte de que la Fundación nos financiara en su programa de ayudas a proyectos de humanidades digitales. Y este es el proyecto en el que tanto mi grupo como yo hemos estado trabajando de una manera intensa durante los 2 últimos años, con lo cual para mí es una gran alegría poder venir aquí y empezar a mostrar algunos primeros resultados de este proyecto de investigación. Voy a ver si esto me funciona, a ver. Mucho mejor. Bien, la pregunta que nosotros nos propusimos responder con este proyecto es esta. ¿Cómo aprovechar el universo masivo de datos y de informaciones que existen en el espacio de Internet para generar nuevo conocimiento sobre los fenómenos culturales? Por tanto, el planteamiento de partida del proyecto era analizar, examinar cuáles son los mecanismos de producción y distribución de información cultural en el espacio de Internet para luego transformar esa información en forma de datos que nosotros pudiésemos procesar computacionalmente para generar nuevo conocimiento. Por tanto, dentro de los objetivos de este proyecto también se encuentra la necesidad de explorar cuáles son las posibilidades que nos ofrecen las estrategias basadas en análisis de grandes conjuntos de datos para generar nuevo conocimiento. Es decir, un poco lo que en el ámbito anglosajón se conoce como Cultural Analytics, que es la aplicación de las estrategias de la ciencia de los datos al ámbito de los estudios culturales, o lo que el profesor de la Universidad de Stanford, Franco Moretti, ha denominado el distant reading. Es decir, dado la capacidad que tenemos ahora para procesar y visualizar muchos datos al mismo tiempo, ahora podemos aproximarnos a los fenómenos culturales de una manera exhaustiva, frente a lo que había sido hasta ahora la metodología tradicional de los estudios humanísticos, que es el close reading, es decir, la lectura cercana, el análisis en profundidad y en detalle de un conjunto reducido de elementos. Para que nos hagamos una idea, no es lo mismo delinear la evolución del grabado holandés estudiando 10, 20, 30 o 40 grabados que delinear esa evolución estudiando o procesando al mismo tiempo 50.000 grabados. Esa es la diferencia, es decir, hay un cambio de escala importante en la investigación de los estudios culturales. Nosotros, para poder materializar esta idea en un prototipo concreto, decidimos centrar la atención en el ámbito de las exposiciones artísticas, por 2 motivos fundamentalmente. En primer lugar, porque las exposiciones artísticas generan mucha información en Internet susceptible de ser capturada de manera semiautomatizada mediante estrategias de web mining. Voy a volver sobre esto en un minuto. Y en segundo lugar, porque las exposiciones artísticas es uno de los fenómenos a los que más atención se le está prestando en los últimos tiempos, una vez que hemos descubierto que las exposiciones artísticas son piezas claves en la construcción de los discursos histórico-artísticos y en la propia configuración del escenario de la cultura artística en general. Y, de hecho, yo creo que el síntoma más evidente de esto es la iniciativa reciente del MoMA, que ha puesto a disposición pública su catálogo completo de exposiciones con toda la información y documentación asociada para que los investigadores la podamos consultar. Por tanto, de acuerdo con estos objetivos que teníamos, quedaba claro que lo que necesitábamos para llevar a cabo la investigación era disponer de un repositorio de datos estructurados sobre exposiciones artísticas, pero un repositorio de datos masivo, es decir, necesitábamos muchos datos, no nos bastaba 1 o 2, sino muchos datos. Y además tenía que ser un repositorio productivo, es decir, nosotros teníamos que ser capaces de procesar computacionalmente esos datos para generar nuevo conocimiento. Dicho esto, pues las 2 primeras preguntas que tuvimos que resolver eran: ¿dónde están y cuáles son las fuentes contemporáneas que vamos nosotros a utilizar para extraer información dinámica sobre las exposiciones artísticas? Y esta idea de la información dinámica es muy importante para entender el tipo de desarrollo que nosotros hemos llevado a cabo. Porque ese es nuestro objetivo, procesar información que se produce
todos los días y continuamente en Internet. Te lo decía ayer Javier Pantoja, la página web del Prado se reactualiza cada noche. Por tanto, necesitamos ese tipo de actualización. No bastaba solo con descargar la información o los datos que ya estaban previamente en una base de datos existente. Entre otras cosas porque base de datos en abierto que nosotros pudiésemos procesar la información en el ámbito de las exposiciones artísticas no existen. Y los sistemas informacionales que hay tienen algunas carencias, como ahora trataré de explicar. Y la segunda pregunta era, pues, cuál es el modelo de dominio y cuál es la estructura de datos que vamos a utilizar para luego poder transformar esa información sobre exposiciones artísticas en datos estructurados. Y fue justamente cuando empezamos a confrontarnos con esas preguntas, cuando empezamos a reflexionar y a darnos cuenta sobre una serie de problemas que estaban relacionados con los procesos de registro y documentación de las exposiciones artísticas. No porque ese fuese el objetivo de nuestra investigación, que no lo era, pero fue algo que fue surgiendo al hilo del desarrollo de la propia investigación. De ahí el título de esta presentación, de la preservación de la memoria a la explotación de los datos. De hecho, de lo que nos dimos cuenta es que frente a esa atención largamente prestada a las problemáticas relacionadas con el registro y documentación de los artefactos culturales que forman parte de las colecciones, a las exposiciones se le ha prestado muy poca atención. De tal manera que podemos decir que no existen unas prácticas consensuadas, normalizadas, sistematizadas en relación con ese proceso de registro, con los problemas de preservación de la memoria que esto conlleva. Por tanto, dicho esta presentación, esta pequeña introducción para situarnos en el problema, en lo que sigue voy a dividir la exposición en dos partes. En la primera parte voy a contar cuál ha sido nuestro proceso de diseño, estructuración de datos, registro de exposiciones, es decir, esa tarea que teníamos de construir el repositorio de datos que necesitábamos, pretendiéndome explicar brevemente cuáles son los problemas que nosotros nos hemos encontrado en ese proceso de registro y documentación de exposiciones artísticas. Y en la segunda parte, a través de ejemplos concretos del proyecto Exhibitium, voy a tratar de mostrar qué tipo de conocimientos nuevos podemos obtener procesando computacionalmente un repositorio de estas características. De alguna manera, para plantear la reflexión final, y ya lo anuncio, lo interesante que resulta seguir trabajando en esta línea, no solamente ya por procesos de documentación, como hemos estado viendo en este seminario, sino por lo útil que nos puede ser a los investigadores para trazar nuevas perspectivas de análisis y nuevos procesos de investigación. Vamos a ver en qué momento me corta la música, pero yo intentaré acabar o llegar casi hasta el final. Bien, de acuerdo con esto, este objetivo que ahora mismo hemos propuesto es construir el repositorio de datos a partir de informaciones que estaban circulando en Internet para luego poder procesarlo computacionalmente. Teníamos claro que nuestro reto de partida era construir un dispositivo tecnológico que nos permitiera, por una parte, procesar toda esa variada información o fuentes que encontramos en Internet susceptibles de vehicular información sobre exposiciones artísticas. Y por otra parte, que nos permitiera generar una plataforma donde compilar esa información y transformarla en forma de datos. Pues bien, el resultado de toda esta tarea ha sido el prototipo tecnológico que nosotros hemos llamado ExpoFinder, que está alojado en esta página web. Lo que pasa es que ahora mismo el acceso hay que hacerlo mediante credenciales porque el proyecto no se va a abrir definitivamente hasta diciembre del 2000, bueno, diciembre ya mismo, dentro de un mes. Pero ahora voy a mostrar algunas cositas del prototipo. Por tanto, la arquitectura de ExpoFinder es muy sencilla, es decir, tiene dos bloques fundamentalmente. Un primer bloque, que es el que nosotros hemos llamado Beagle, que es el sistema de captura semiautomatizada de información que está circulando en Internet sobre exposiciones artísticas a partir de fuentes web. Un sistema semiautomatizado que, lógicamente, se tiene que acompañar con captura manual, porque no todo se puede automatizar en este proceso de extraer información. Y luego el segundo bloque, que ya sería el repositorio de datos propiamente dicho, donde tenemos toda esa información compilada en forma de datos y que incluye mecanismos de registro, filtrado, estructuración, clasificación, descripción, etcétera. Y además el sistema se acompaña de una plataforma para la exportación de esos datos en distintos formatos, pues desde un XML simple, JSON, etcétera, es decir, los formatos más convencionales, para que luego esos datos, esos conjuntos de datos, lo podamos analizar en distintas plataformas, software, etcétera. En este diagrama yo he puesto únicamente las tres plataformas que de momento nosotros estamos utilizando, pero lógicamente esto es abierto a todo el que lo quiera utilizar y se podrá procesar en cualquier plataforma que esté utilizando formatos de estas características.
Bien, respecto al funcionamiento de Beagle, y en esto me quiero entretener poquísimo, pero es que quiero incidir en una cuestión que considero interesante. El funcionamiento consiste en lo siguiente: en el establecimiento de un procedimiento repetitivo y automático por el que todos los días Beagle captura toda la información nueva que se genera en Internet sobre exposiciones artísticas a partir de fuentes web. Voy a delimitar toda la información que se genera en España, que ha sido el ámbito de actuación fundamentalmente. Las fuentes web se registran en el sistema en formato URI, URI RSS y URI HTML, y actualmente el sistema está procesando unas 17.000 fuentes web que se distribuyen en un amplio rango de tipologías de entidades que son susceptibles de producir información sobre exposiciones artísticas, desde el ayuntamiento de un pueblo que tiene un área de cultura y, por tanto, realiza exposiciones de ámbito local, hasta las grandes instituciones, galerías, centros de arte, etcétera. Bien, por supuesto, el funcionamiento de Beagle se acompaña de mecanismos de filtrado que precisa el proceso de captura para que sea específicamente sobre exposiciones artísticas, de acuerdo con una serie de algoritmos que se han diseñado ad hoc y que finalmente todo eso se integra en el sistema. No me voy a entretener, si alguien luego tiene mayor interés lo se puede debatir en la zona de debate. Lo que me interesa es lo siguiente: cuando empezamos a analizar la eficiencia de Beagle, es decir, como sistema de captura de información sobre exposiciones artísticas, empezamos a plantearnos una serie de reflexiones sobre la presencia digital de la información sobre exposiciones artísticas en Internet. Vamos a fijarnos en este gráfico. Si de las 17.000 fuentes web que están ahora mismo en el sistema, nos fijamos únicamente en aquellas que están directamente relacionadas con las instituciones museísticas, centros de arte, etcétera, nos vemos que de las 1.142 que ahora mismo hay registradas en Expo Finder, información sobre exposiciones artísticas solo produce el 18%. El resto del 82% no produce ningún tipo de información sobre exposiciones artísticas. Pero es más, si nos fijamos en este dato, que representa el 30% de todas las instituciones, no tienen ninguna información en el espacio de Internet, ni página web, ni canal RSS, ni nada de nada. Por tanto, esto nos confronta con un problema de agujero negro, es decir, de todo ese porcentaje de exposiciones artísticas de las que no hay ningún rastro, ninguna presencia digital. Lógicamente, información sobre estas exposiciones tiene que estar en los registros documentales de las instituciones que la están organizando y que la están celebrando, pero desde el punto de vista digital no existen, son absolutamente invisibles. Y esto no es un problema menor, porque esta es una de las causas que están generando las nuevas marginalidades y periferias de la cultura digital y a las que tenemos que prestarle atención, porque si no, en muy poco tiempo nos vamos a encontrar con un gravísimo problema de agujero negro en relación a determinados fenómenos culturales. Bien. Como el trabajo no paraba ahí, sino que ahora teníamos que estructurar toda esa información para pasarla a forma de datos, la siguiente tarea que nos propusimos fue hacer el marco conceptual en el que íbamos a transformar esa información en datos, es decir, cómo describir el ámbito complejo de las exposiciones artísticas desde 3 puntos de vista. Por una parte, el modelo conceptual del dominio, es decir, cuáles son las entidades que iban a formar parte de la estructura y cómo se iban a relacionar entre sí, el modelo de estructura de datos, es decir, qué categoría de descripción íbamos a utilizar para cada elemento, y los vocabularios que íbamos a emplear para enriquecer esos registros con meta información específica. Con respecto al modelo conceptual de dominio, aquí nos encontramos con otra circunstancia, y es que nuestro modelo no solamente debía responder a cómo se articula el ámbito de las exposiciones artísticas, sino que además tenía que responder al enfoque teórico del proyecto, porque esto era un proyecto de investigación, no era simplemente documentar y registrar exposiciones, sino que esto respondía a un enfoque teórico, una aproximación teórica concreta. Y el proyecto Exhibition afronta el fenómeno de las exposiciones artísticas desde la teoría de redes y más concretamente desde la teoría del actor red, de Bruno Latour, que es un sociólogo francés, que entiende los fenómenos socioculturales no como entidades particulares que nosotros podamos analizar de manera discreta e individualmente, sino como todo un conjunto de relaciones que mantienen entre sí actores muy heterogéneos que van configurando redes de distinto grado de complejidad. Por tanto, para nosotros era muy importante, y sin olvidar que era necesario registrar y documentar las exposiciones individualmente como entidades per se, en realidad nuestro foco de atención estaba puesto fundamentalmente en las conexiones
es decir, en las relaciones que establecen entre sí los distintos actores que forman parte del ámbito de las exposiciones artísticas, comisarios, instituciones, artistas, museógrafos, etcétera, para hacer emerger el sistema de relaciones que está por debajo, cómo son esas conexiones y qué tipo de información podemos derivar de esas conexiones. Ahora, después de la segunda parte, voy a poner algún ejemplo de los análisis que estábamos llevando a cabo. Por tanto, quedaba claro que nuestro modelo de dominio tenía que estar representado en un grafo y que además tenía que seguir el modelo de una ontología. Cuando digo que tenía que seguir el modelo de una ontología, era utilizar como marco de referencia, no porque nosotros nos hubiésemos propuesto formalizar una ontología, porque ni era el objetivo del proyecto ni tampoco teníamos en ese momento el equipo humano para poder hacerlo. Con respecto a ontologías específicas en el ámbito de las exposiciones artísticas y para modelar el dominio de las exposiciones artísticas no existen que nosotros sepamos. Es cierto que el modelo de referencia del CIDOC sí que ofrece una formalización a muy alto nivel de abstracción, de tal manera que, de hecho, las exposiciones artísticas se pueden entender como un tipo de las temporal entities e incluso como un tipo todavía más específico de las events. Pero, lógicamente, todo esto necesitaba más formalización, más especificación, etcétera. Y que nosotros sepamos, no se ha dado esa especificación utilizando como base el modelo de referencia del CIDOC. Es más, si nosotros examinamos la implementación que ha hecho el British Museum, que de hecho es una de las instituciones que con más insistentemente y con más consistencia está aplicando el modelo de referencia para la codificación de sus registros, como vemos aquí, que la información relativa a exposiciones artísticas no está codificada, es decir, no está expresada en términos del modelo. De hecho, es una subespecificación de una hash note, que es una propiedad para recoger información que no está codificada. Con lo cual, de alguna manera, esto también nos pone sobre la pista de esa poca atención que de momento se ha prestado al proceso de codificación y registro de la información relativa a las exposiciones artísticas. Pero cuando empezamos a analizar eso con respecto a la ontología, pero cuando empezamos a analizar de qué manera estaban las instituciones museísticas registrando la información sobre sus exposiciones artísticas para ver si de ahí podíamos derivar o extraer un modelo común, lo que nos encontramos fue una absoluta variabilidad, heterogeneidad y inestabilidad. En este diagrama yo he intentado reflejar esa inestabilidad de los elementos, de los ítems de información o de las categorías de descripción, como queramos llamarlo, que están registrando en relación a las exposiciones artísticas. Las más oscuras son las que aparecen siempre, lo que no quiere decir que siempre aparezcan de manera consistente, y el resto es absolutamente inestable. A veces aparecen, otras veces no aparecen, en algunas instituciones, en algunos registros aparecen, en otros registros no aparecen, es decir, una absoluta inestabilidad. Pero además otro problema que nos encontramos es la variabilidad que existe entre aquellos sistemas que están muy bien estructurados y por tanto ofrecen una información estructurada, como veíamos ayer, el Reina, el Prado, Artium, etcétera, y a otros que simplemente lo que ofrecen es una información discursiva, más o menos organizada, o simplemente una información discursiva sin más. Entonces aquí tenemos ítems de información muy interesantes que pueden ser datificables, que pueden ser estructurables, que pueden ser interesantes desde el punto de vista del análisis de datos, pero al estar embebidos dentro de la narración es imposible extraerlos y es imposible procesarlos. Bueno, aquí tenía dos ejemplos, pero podría poner más, porque es una práctica más extendida de lo que en un principio uno podría pensarse. Pero incluso en aquellos sistemas que están más estructurados, también lo que nos encontramos eran estructuras muy heterogéneas y también inestables, incluso en una misma institución. Por ejemplo, el MUSAC nos puede servir de ejemplo, y lo pongo únicamente como ejemplo, podría haber elegido otro, pero he elegido el MUSAC. Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen cómo los artistas aparecen referenciados en esta columna de aquí, además están conectados con otras piezas de información dentro del sistema. Aquí me parece que aparece la comisaria. Bien, si nos vamos a otro registro del MUSAC, la información sobre los comisarios ya aparece embebida aquí, en la información sobre otras actividades. Si nos vamos a otro registro del MUSAC, seguimos teniendo aquí el desplegable de varios de los artistas, pero también tenemos los artistas aquí, en este campo artistas, y luego tenemos el comisariado y la coordinación. Pero si nos vamos a otro registro, el comisariado y la coordinación aparecen juntos. Por tanto, una inestabilidad y heterogeneidad en el proceso de estructuración y cómo estamos representando, formalizando esa información. Pero incluso
Si nos fijamos en aquellas instituciones que tienen una mentalidad más datacéntrica, es decir, que tienen una práctica más orientada a datos y a poner esos datos a disposición pública, también nos encontramos que se ha prestado poca atención al proceso de codificación de la información sobre exposiciones artísticas. Lo veíamos antes en el British Museum, pero si observamos todos los museos, sobre todo el ámbito anglosajón y noreuropeo, que han hecho públicos sus datasets, han hecho públicos fundamentalmente datasets de colecciones y de artistas, pero no de exposiciones. El único que yo sepa que ha puesto a disposición pública el dataset de exposiciones es el Cooper Hewitt, pero si nos damos cuenta, la estructura de datos es muy precaria y no siempre consistente cuando se analiza un poco más en detalle el dataset que han puesto a disposición pública. Bueno, pues dicho esto, nosotros dijimos, pues lo habitual, vamos a desarrollar nuestro propio modelo y después ya veremos cómo lo casamos con los demás. Y este es el modelo que nosotros hemos desarrollado, que es el que hemos aplicado en el sistema ExpoFinder, es decir, en los análisis que estamos haciendo ahora mismo, y sobre todo, como se puede ver, a nosotros lo que nos interesaba era capturar la complejidad de relaciones que mantienen entre sí los distintos elementos del sistema. Un modelo que, por supuesto, es ampliable y se puede enriquecer. De hecho, lo acabamos de hacer. Acabamos de incluir una nueva clase, la de obras artísticas, porque hasta ahora no estábamos registrando las obras artísticas que forman parte de las exposiciones y a partir de ahora, en la segunda fase del proyecto, sí que la vamos a registrar. Además, en este modelo hemos incluido las equivalencias con el modelo conceptual del CIDOC, pensando ya en la futura codificación de este modelo en una ontología formal, en OL, RDF, etcétera, que es una de las cosas que queremos emprender a muy corto plazo. Por supuesto, cada uno de estos elementos tiene su modelo de registro dentro del sistema, pero solamente me voy a comentar muy brevemente los registros correspondientes al elemento de exposiciones artísticas propiamente dicho. Nosotros, otra vez, ya que teníamos la inercia, dijimos, bueno, pues vamos a hacer nuestro propio modelo y después ya lo vamos a mapear con el resto de los estándares para ver de qué manera lo podemos casar. Este es el modelo que nosotros hemos utilizado y que no sé si se ve bien. Sí, ¿no? Es decir, aquí tendríamos los elementos de identificación básicos de las exposiciones artísticas, aquí todo el conjunto de actores que están participando en las exposiciones artísticas como eventos, que a su vez beben directamente de las entidades y de las clases que habíamos puesto en la ontología, y luego los vocabularios que nos permiten enriquecer esos registros de las exposiciones con metainformación específica. Y este es el mapeado que nosotros hicimos. Aquí aparecen solamente los estándares más conocidos y sobre todo lo que nos llamó la atención es que si bien encontrábamos prácticamente equivalentes para cada una de las categorías que nosotros estábamos considerando, el problema que nos encontramos era un problema de concepto, con lo cual nos permitió reflexionar cómo de diferente se afronta ese proceso de codificación cuando se hace desde el punto de vista de un documentalista o de un experto de dominio. Por ejemplo, para nosotros fue muy problemático dónde íbamos a colocar al comisario. Es un creador, porque el comisario en una exposición es el creador, es el que genera el discurso, la narrativa curatorial, como nos explicaban ayer en la visita guiada, es decir, quien hace todo el tema, el que produce realmente intelectualmente el discurso. Pero claro, creador en el sentido exacto del término tampoco es. Pero entonces, si el comisario es un creador, ¿el artista qué es? El artista es el creador, pero en una exposición el artista realmente, a no ser que también sea comisario, no es creador, es entonces un contribuidor. Pero entonces, ¿qué es el coleccionista que presta su obra? Es decir, fue todo ese entramado de intentar definir bien cuáles son los distintos tipos de relaciones que mantienen los actores dentro del sistema, lo que nos lleva a decir, bueno, pues no, vamos a mantener nosotros cada uno de los roles como categoría específica, de esta manera podremos capturar toda la complejidad de relaciones que está en el ámbito de las exposiciones artísticas. Luego, en esta estructura de datos, es verdad que hay elementos que son específicos del sistema ExpoFinder. Como son estos de aquí, que tienen que ver con el proceso de captura que lleva a cabo Beagle, pero sobre todo lo que me interesa destacar es porque este campo lo que nos permite es capturar el registro o registrar la referencia original de la fuente de la que nosotros estamos trayendo la información. Una fuente que, por supuesto, se puede consultar y que además nosotros estamos almacenando para que no se nos pierda. Por tanto,
complementariamente, lo que estamos desarrollando es un repositorio de textos que están hablando sobre exposiciones artísticas y que, por supuesto, vamos a utilizar para un futuro proyecto de investigación para tratar de analizar cuáles son las estructuras idiomáticas que se utilizan en el proceso de descripción y comentario, crítica de las exposiciones artísticas. La otra parte que nos quedaba, como ya habíamos dicho, era los vocabularios que íbamos a utilizar, y aquí pues estaba claro que íbamos a utilizar lo que los estándares y los vocabularios ya normalizados y existentes, que son estos que aparecen aquí, pero aquí nos volvemos a encontrar con un problema, y es el que tiene que ver con los temas de las exposiciones, lo que yo he comentado anteriormente. Es decir, nos dimos cuenta que si bien teníamos vocabularios, y muchos, para documentar, describir, clasificar los artefactos que forman parte de las exposiciones, no teníamos un vocabulario específico para sistematizar los temas de las exposiciones, es decir, el discurso que desarrolla la exposición. Pero hay que tener en cuenta que una exposición lo que hace es contar una historia a través de los artefactos que forman parte de esa exposición. Pero esa producción de sentido de la exposición es esencialmente diferente de las características particulares de cada uno de los artefactos, que es justamente lo que los vocabularios tradicionales que tenemos clasifican, describen y sistematizan. Por tanto, nos encontramos aquí con un vacío, es decir, había que desarrollar algún tipo de vocabulario que nos permitiera capturar los modelos de narrativas curatoriales que se están desarrollando y los distintos tipos de temas que se están afrontando en las exposiciones artísticas. Y eso es lo que hemos intentado, o estamos empezando a hacer en el proyecto Exhibitium, en un vocabulario que todavía está en una fase muy embrionaria, pero que realmente tiene esa función, llenar ese vacío existente para tratar de crear unas categorías que nos permitan indexar de una manera normalizada, o más que normalizada, yo diría que casi consensuada, los distintos temas que se están desarrollando en la exposición, y por tanto que podamos agregar más semántica a ese proceso de registro y documentación de las exposiciones artísticas. Bueno, pues después de todo este trabajo conseguimos un repositorio de datos de exposiciones artísticas celebradas en España desde el 2010 hasta el 2016, que incluye más de 6.000 exposiciones, que no son muchas exposiciones para hablar de análisis de datos, pero cuando empezamos no a pensar ya en exposiciones como unidades discretas, es decir, como entidades, sino en términos de datos, ya la perspectiva cambia, porque eso genera 30.000 elementos asociados, genera 400.000 metadatos y genera 80.000 conexiones. Y ya un poquito más grande el repositorio. Un repositorio que, como digo, no es enorme para decir que estamos haciendo estrategias de Big Data, que no lo es, ni muchísimo menos, pero sí lo suficientemente exhaustivo para decir que los conocimientos que podemos extraer nos permiten decir cosas sobre cuál es la dinámica de funcionamiento de las exposiciones artísticas en España. Y en esto, en el poquito tiempo que me queda ya, voy a intentar ver qué tipos de conocimientos, a través de algunos ejemplos, estamos sacando nosotros del procesamiento computacional de un repositorio de estas características. En primer lugar, nosotros podemos hacer análisis estadístico muy simple, muy básico, pero que no por el hecho de ser simple o básico no dejan de ser interesantes en tanto en cuanto nos aportan ideas sobre cómo funciona el sistema expositivo español. De hecho, el sistema Expofinder también incorpora un mecanismo de consulta básica, que nos permite indagar en esos datos. Entonces, por ejemplo, utilizando este mecanismo podemos medir la presencia de determinadas poéticas y movimientos en el sistema expositivo español. Entonces, aquí vemos clarísimamente una prevalencia del arte contemporáneo y del arte emergente, que están en color rojo y en color naranja, pero sobre todo podemos medir esa presencia según comunidades autónomas, y sobre todo podemos cotejarla con el carácter más o menos distribuido que tienen estas comunidades autónomas en relación a su política expositiva. Es decir, vemos que en Madrid, que está aquí, es mucho más distribuida, tienen exposiciones de más temas o de más movimientos y poéticas, y Andalucía igual. Sin embargo, Castilla-La Mancha, que por ejemplo estaba aquí, Castilla-León, concentran sus exposiciones en unos cuantos temas o movimientos y ya está. Y también podemos, por ejemplo, descubrir algunas singularidades, como por ejemplo es la importancia que tienen las poéticas del modernismo en Cataluña, sobre todo si lo ponemos en relación con lo que estaba ocurriendo en el resto de España, lo que por otra parte, podemos decir, pues se justifica bien dentro del contexto de identidad cultural catalana. Y podemos decir, pues esto es muy sencillo, digo sí, pero es que antes no lo podíamos hacer.
pero esto ya más o menos yo me lo imaginaba, y yo digo, te lo imaginaba, pero es que ahora ya lo sabes. Es decir, son esos cambios de perspectiva que ahora podemos hacer, ¿no? Pero en cualquier caso, la potencialidad real de un repositorio de datos de estas características es cuando podemos aplicar mecanismos de análisis más complejos, como por ejemplo el análisis de redes, estrategias de redes, que por otra parte encaja perfectamente bien con la perspectiva teórica del proyecto. Entonces, vamos por algunos ejemplos breves. El procesamiento computacional de tantas conexiones, de tantos actores correlacionándose entre sí, usando incluso un modelo muy básico como es este, es decir, una institución encarga una exposición a un comisario y el comisario, por otra parte, selecciona a un artista para esa exposición, por tanto, el artista también se relaciona con esa institución. Entonces, un modelo muy básico de relación. Esto lo que nos permite es materializar, es decir, hacer visible la estructura completa del sistema expositivo español, completa de acuerdo con los datos que tenemos en ExpoFinder, como hemos dicho, no son pocos. Este grafo representa la estructura completa de la red, que tiene un tamaño de 24.464 nodos entre artistas, instituciones, comisarios, cada uno representado de un color, y 60.000 aristas o conexiones, que son las relaciones que se establecen entre cada uno de estos autores. Realmente esto es una imagen inédita hasta ahora, porque hasta la fecha ha sido imposible procesar y visualizar tanta información respecto a exposiciones artísticas celebradas en España. Para que entendamos bien cómo funciona este sistema, en realidad esto es un espacio que se construye a través de conexiones algorítmicas establecidas entre los distintos actores. Por tanto, los actores se sitúan en el espacio en función de su mayor o menor el número de conexiones que mantienen entre sí. Lo que quiere decir que los actores que están más juntos en el espacio tienen mayores conexiones, las conexiones son más numerosas y, por tanto, existe una mayor vinculación entre ellos. Esto así es poco legible, porque aquí hay mucha información, no tenemos el software para poder hacer zoom, pero una comprensión más clara de cómo se articula el sistema la obtenemos cuando somos capaces de hacer una radiografía. Y entonces lo que hacemos es desvelar cuál es la estructura subyacente. Entonces, en esta imagen vemos que aparecen una serie de áreas bastante bien definidas, que son las áreas más oscuras, que es donde aparecen mayores conexiones y, por tanto, donde hay una mayor actividad, que son estas de aquí. Y además, en estas áreas es donde se ubican determinadas instituciones. Aquí tenemos el Reina, el Iván, el Prado. Aquí un interesantísimo clúster de instituciones que están muy próximas entre sí, que es justamente donde se sitúa Artium. Y digo que es interesantísimo porque esta imagen nos obliga a replantearnos las categorías de agrupación por geografías y por comunidades autónomas, que es la que normalmente utilizamos para llevar este tipo de análisis, de cuáles son las instituciones de arte contemporáneo del País Vasco. Y a lo mejor resulta que Artium está más cerca de Evaluar, que está en las Baleares, cuando aplicamos este tipo de perspectivas de análisis. Además, estas áreas coinciden, no por casualidad, con las instituciones que tienen mayor grado de salida. ¿Qué quiere decir eso? Que son las instituciones que ponen más artistas y más comisarios en circulación. Y si nos damos cuenta, aquí el nodo que destaca fundamentalmente es el Reina. Pero sobre todo lo que podemos medir es su presencia, porque el Reina tiene 3.388 entre artistas y comisarios, y el siguiente que le sigue es el Prado, que tiene 924. Por tanto, podemos ver esas distancias que se generan entre unas instituciones y otras. Pero todavía una comprensión más precisa del sistema la obtenemos cuando aplicamos el índice de modularidad. El índice de modularidad lo que nos permite es ver cómo se estructura el espacio a partir de comunidades cuyos miembros están muy conectados entre sí. Entonces, en esta imagen lo que tenemos representado son las comunidades que se generan dentro del sistema expositivo español, cada uno con su color. Y si nos damos cuenta, estas comunidades coinciden prácticamente con las áreas que veíamos en la anterior imagen. Aquí he puesto algunas etiquetas para que no nos perdamos en ese espacio. Por tanto, lo primero que nos sugiere esta imagen es la capacidad que tienen estas instituciones para articular esto que podríamos llamar el centro del espacio expositivo en torno a sus áreas de actividad, en torno a sus conexiones. Pero bajo mi punto de vista, más interesante que esto es darnos cuenta de lo siguiente, y es que al igual que hay comunidades que expanden sus conexiones más allá de otro que podríamos llamar el centro expositivo, también en esta parte más externa aparecen comunidades que se destacan como elementos de singularidad y diferencia respecto de lo que acontece en este centro expositivo, sin dejar de estar conectados con este espacio y sin dejar de ser importantes, porque el hecho de que aparezcan visibles en el grafo es porque son capaces de establecer
muchas conexiones y, por tanto, de generar mucha actividad. Por tanto, esto por una parte nos hace reflexionar sobre la heterogeneidad del hecho expositivo en España, más allá de el centro, que es donde normalmente los historiadores del arte volcamos toda nuestra atención, en esas instituciones de referencia o si lo decimos más mediáticas, etcétera. Pero sobre todo para mí es interesante porque nuevamente nos obliga a replantearnos algunas de las categorías básicas que hemos utilizado en la construcción de los discursos de la historia del arte, como es la dialéctica centro-periferia. Y sobre todo la dialéctica centro-periferia entendida como una relación de subordinación de unas áreas, el centro, con respecto a otras, que son la periferia. Si nos damos cuenta, en este espacio no hay centro y periferia. Lo que tenemos es un continuum espacial, que se articula a través de las conexiones que establecen entre sí distintos actores, distintos grupos, conexiones que además se distribuyen por todas partes, es decir, no solamente una relación desde un hipotético centro a una hipotética periferia. Por tanto, esto nos obliga a replantearnos esas categorías espaciales de una manera más compleja. Y ya no solamente como un modelo abstracto, que es lo que solemos hacer en campo de la historia del arte o la teoría del arte. Tenemos que deshacer el centro-periferia porque ya no funciona. No es una reflexión en abstracto, es que es materialmente visible que esa idea del centro-periferia en modelos de este tipo no casa bien y, por tanto, hay que desarrollar otras categorías espaciales. No sé cómo voy de tiempo. ¿Me he pasado? Vale. Vale, pues entonces me voy a pasar, como en esos últimos 5 minutos que me quedan, me voy a pasar el último ejemplo, me voy a pasar todo esto. Luego, si alguien está interesado en ese debate, lo podemos... Sí, yo creo ya que con esto termino, sí. Porque una vez que tenemos materializada esta estructura, y por tanto ya hemos visto qué perspectivas de análisis podemos llevar a cabo, qué cosas nuevas podemos saber que antes no sabíamos, qué nuevas orientaciones nos impelen a pensar o a pensar de otra manera distinta, una vez que tenemos este análisis de muchos datos. Una de las cosas que a mí me parece más interesante es que sobre esta estructura podemos plantear las preguntas tradicionales, es decir, las preguntas que forman parte de las preocupaciones tradicionales de la historia del arte, de la cultura artística y de la cultura en general, para ver si somos capaces de dar nuevas respuestas o si podemos plantearlas de otra perspectiva distinta. Y, por ejemplo, podemos preguntarnos por qué ocurre con los procesos de igualdad en el ámbito del sistema expositivo español. O dicho de otra manera, por la distribución de hombres y mujeres, y sé que lo de hombres y mujeres es una categorización binaria muy simple, pero para lo que quiero plantear aquí es suficiente. Es decir, esa distribución hombres-mujeres que, de hecho, forma parte de las preguntas tradicionales de los ya tradicionales estudios de género. Si hacemos una consulta cuantitativa básica, pues tenemos este porcentaje, que realmente pues, es bastante penoso. ¿No? 26% mujeres, 69% hombres. Pero cuando proyectamos esta distribución en nuestro sistema, es decir, en nuestra estructura, las cosas ya empiezan a plantearse o a verse de manera distinta. En este espacio lo que tenemos son 3 áreas bastante bien definidas. Por una parte, un área donde se da una clara prevalencia de la presencia del hombre, ¿no? Que es la zona que se articula sobre todo entre las conexiones del Prado y las instituciones que tienen ese régimen temporal del 19 hacia atrás. Una zona intermedia donde hay una redistribución de la presencia hombre-mujer, que es esta zona entre el Reina Sofía, el Iván y todas las instituciones que están en esta zona, en este área, y luego una zona en la que hay una clara prevalencia de la presencia de la mujer. Por ejemplo, aquí está Artium. Yo me acuerdo cuando ayer nuestra guía nos decía que Artium al menos procuraba que una exposición al año fuera para mujeres. Bueno, pues esto luego aparece representado en el grafo. Y además nos dimos cuenta de una cosa que era muy interesante, y es que a medida que nos íbamos separando de ese espacio central donde se da la mayor densidad de conexiones y nos vamos a las zonas más externas, la tendencia es a que se vaya incrementando la presencia de la mujer, e incluso con clústeres de presencia exclusivamente femenina, como este que encontramos aquí. Claro, esto podemos decir, claro, es que esto es lógico, es que aquí tenemos los museos de régimen del siglo XIX hacia atrás y aquí tenemos los museos de arte contemporáneo, de arte moderno y contemporáneo hacia adelante. Y digo, sí, claro, es que el espacio también revela una dimensión temporal, y es que en la dimensión temporal también hay una desigualdad. Y esta dimensión temporal está vista no desde el siglo XIX, sino que es la dimensión temporal vista desde la perspectiva del siglo XXI, porque aquí lo que tenemos son exposiciones celebradas desde 2010 hasta
2016. Y cuando hace escasas semanas el Museo del Prado reconocía que era la primera vez que dedicaba un monográfico a una mujer, a Clara Peters, yo decía, pues es verdad, porque en mi grafo yo ya lo sabía que esto era así. Quiero decir que es verdad que hay una dimensión temporal, pero una dimensión temporal vista desde la perspectiva del siglo XXI. Pero todavía podemos profundizar algo más, porque una de las cosas que nos permite hacer el análisis de datos y la visualización de datos es contemplar un mismo fenómeno a distintas escalas, algo que no era posible hacer hasta ahora. Es decir, para ver cómo se reformula o cómo se resignifica un fenómeno cuando lo observamos desde distintas perspectivas, distintas escalas. Entonces, si recalibramos este grafo, es decir, si nos vamos quedando con las conexiones, con los actores que tienen conexiones más fuertes y vamos, por tanto, profundizando en la estructura del sistema, si nos vamos hacia el esqueleto mismo, ¿no?, de ese sistema expositivo español en relación a esa distribución hombre-mujer, la tendencia está clara que va disminuyendo la presencia de la mujer, va disminuyendo, salvo en un área. Es decir, que la presencia disminuye en una zona, pero en otras zonas más o menos esa presencia se mantiene. Por tanto, aquí que descubrimos una doble lógica. Es decir, por una parte tenemos espacios en los que la presencia de la mujer es más estructural, en el sentido de que las conexiones son más fuertes, son más duraderas, son más permanentes, son más estructurales, y otro espacio en el que, como veíamos, siendo interesante desde el punto de vista que hay una mayor redistribución en la presencia hombre-mujer, sin embargo, las conexiones, es decir, la presencia es menos estructural. Las conexiones son más efímeras, son más débiles y se van perdiendo a medida que vamos profundizando en la estructura del sistema. Por tanto, el problema de distribución hombre-mujer que habíamos empezado planteando como un problema de cantidad de presencia, un problema de porcentaje de presencia, de pronto se nos presenta como un problema de distribución espacial, pero no de distribución espacial geográfica, sino de distribución espacial en un espacio que se ha construido a partir de las conexiones que mantienen entre sí distintos actores. Y, por tanto, nos permite afrontar el problema de una manera mucho más compleja que simplemente el cálculo cuantitativo. Y para terminar de lo que me ha dado tiempo, porque yo tenía mucho más para hablar, pero bueno, para terminar, esta última imagen, porque nos ilustra otra de las cosas que podemos hacer con el análisis de datos, que es visualizar y analizar dos variables o varias variables al mismo tiempo. Aquí tenemos la misma distribución hombre-mujer, pero los artistas están representados según su peso. ¿El peso qué quiere decir? Los que tienen mayores conexiones. En el caso de los artistas a los que las instituciones y comisarios recurren más veces y, por tanto, los que tienen más exposiciones. Y si nos damos cuenta, el peso mayor sigue recayendo en hombres. Incluso en esta zona que decíamos de mayor redistribución hombre-mujer, cuando analizamos los pesos, es decir, los que tienen más exposiciones, siguen siendo hombres. Pero cuando nos vamos alejando de este espacio y nos vamos a esta zona que habíamos visto aquí de mayor o de presencia o de prevalencia de la mujer, lo que nos encontramos es que los pesos se reequilibran. Por tanto, nuevamente nos encontramos esa misma tendencia en el proceso de reequilibrio de la presencia hombre-mujer en el sistema expositivo español. Bueno, quería concluir con este ejemplo porque creo que es suficientemente ilustrativo de qué cosas podemos hacer cuando tenemos datos estructurados y qué tipo de análisis más complejos en relación a los fenómenos culturales o socioculturales podemos llevar a cabo, porque nos permite una perspectiva multidimensional, multiescalar, compleja, multivariable, etcétera. Y muchísimas gracias.